Dios bendiga, hermanos, ¿cómo han pasado? Quien les habla, hermano Pablo, del programa A Través de la Biblia, a través de www.radioungido.com. Conéctese junto con nosotros, hermanos, para juntos aprendernos más sobre la Biblia, aprender más sobre nuestro Dios, sobre Jesús, la Trinidad, como hemos hablado, y ser más maduro en la fe, hermanos. Sabemos que Hebreos 5:13 dice que lo sólido de Dios es para los que están maduros en la fe, los que saben discernir entre el bien y el mal. Es importante en este tiempo de tantas mentiras, de tantas cosas extrañas, de tanta falsa doctrina, que nosotros tengamos un conocimiento más profundo sobre la palabra de Dios. Dice su palabra en Oseas 4:6 que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es tiempo de nosotros levantarse y despertar para la Biblia. Hermanos, como nosotros estamos siguiendo un estudio expositivo de las bienaventuranzas de Mateo 5, hoy vamos a dar un paso más, enganchando ya en el programa anterior que fue los pobres de espíritu. Hermanos, sinceramente quiero contarles algo personal que realmente algunos capaz que piensen que estamos acá solo enseñando, pero la realidad es que cuanto más estudiamos, más nos aprofundamos en el tema, estamos aprendiendo mucho, hermano. Realmente estamos aprendiendo demasiado juntamente con ustedes, buscando traer más un tema profundo, nivelando más nuestros pensamientos, buscando más de Dios, orando, meditando, buscando la presencia de Dios para traer lo más fiel a ustedes posible, para que ustedes y yo juntos crezcamos. Por eso es importante, hermano, usted compartir su mensaje al WhatsApp más 598 93 71 45 40. Comparta su mensaje juntamente con nosotros. ¿Qué le parece de estos temas que estamos compartiendo? Que usted haya de las bienaventuranzas, o de repente estamos yendo muy rápido, o quiere que nosotros repasemos algún tema, algo que hablamos. Es todo válido, hermano, para que juntos crezcamos. Hermano, estamos a las órdenes. Este programa hoy está siendo grabado por el tema de mi trabajo, pero estamos a las órdenes, hermano, para escuchar, para estar opinando juntamente con nosotros. Este programa siempre fue hecho con un pensamiento familiar, que juntos compartamos, que juntos crezcamos. Nosotros creemos en la unidad, que nosotros estemos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, en la misma idea. Y esto va a través de nosotros creciendo juntos en la palabra de Dios. Hermanos, juntamente quería ahora ir a una oración con ustedes para nosotros seguir avanzando, dando un paso más hoy en bienaventuranza, este mensaje maravilloso de Jesús, que trae mucho crecimiento en nuestras vidas y que sabemos que trae muchas dudas y hay muchas falsas doctrinas sobre este pasaje de la bienaventuranza. Oremos, hermano. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, agradeciendo por este tiempo, agradeciendo por un viernes más estar junto con nuestros hermanos, buscando de tu palabra, buscando tu conocimiento, buscando tu presencia, Señor, para que juntos crezcamos. Bendice mis hermanos, arranca todo pensamiento contrario, toda aflicción, toda angustia, Señor, todo aquello que no nos deja concentrar en tu palabra. Líbranos de la depresión, de la opresión. Líbranos, Señor, de todo aquello que arranca, Señor, el tiempo de estar dedicado a tu palabra. Gracias por mis hermanos. Bendice a aquellos, Señor, que están enfermos, pasando por lucha. Protégelos, guíalos, Señor. Bendice al director de la radio. Y te entregamos todo en tus manos y que se hecha tu voluntad, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, ya surgió alguna duda sobre el programa pasado, que nosotros hablamos pobres de espíritu. Y la duda fue de un hermano que la Biblia habla que nosotros tenemos que ser fuertes, que nosotros tenemos poder, así como dice Hechos capítulo 1, verso 8, 9, allí, que el Espíritu Santo nos da poder y autoridad. Entonces me hacía la pregunta, ¿cómo hablar de pobres de espíritu si la Biblia misma dice que nosotros tenemos que ser fuertes espiritual? Hermano, estaba meditando en esta pregunta. Imagínese que usted cruza por un lugar y ve un puñado de arcilla, un puñado de barro ahí. ¿Qué valor usted daría para él? Ninguno, ¿verdad? Pero con el alfarero toma ese barro y trabaja en él
hace un carro, lo pinta, lo adorna. Y nosotros cruzamos por la tienda del alfarero y miramos aquel carro, nos olvidamos realmente que era un puñado de barro que estaba allí tirado, hermano, que no tenía valor ninguno, que nos llamaba la atención, pero ahora el alfarero trabajó en ese barro y hizo un vaso de honra, un vaso lindo que llama la atención, que nosotros nos gustaríamos tener en la sala de casa para adornar. Y nosotros vamos y compramos ese vaso de honra, ese vaso tan lindo, tan precioso, y ponemos en la sala de casa. ¿Cuántas personas van a entrar en la sala de nuestra casa y van a decir, wow, qué lindo? ¿Dónde compraste ese jarro tan lindo, ese vaso, ese jarro tan precioso que adorna y deja tan linda tu sala? Bueno, realmente era que en el principio ese barro no llamaba la atención, no tenía preciosura ninguna, no era lindo, no llamaba la atención, pero ese barro, ese puñado de barro fue trabajado, fue moldeado, tomó tiempo al alfarero hacer ese barro que llama la atención. Bueno, Jeremías 18 habla de eso. Y nosotros realmente somos pobres en espíritu y no tenemos nada para ofrecer cuando somos simples barro. Que no hay nada, que no hay el toque, la mano de nuestro alfarero, de nuestro Dios. Pero cuando nosotros entramos en Romanos 12:1 y entregamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, entregamos nuestros cuerpos, nuestras vidas al Señor, Él empieza a trabajar a través del Espíritu Santo. Y ahí nuestras vidas empiezan a tener poder, tener autoridad. Nosotros ya empezamos a encontrar principios en nosotros que valen la pena. Pero tenemos que entender que el vaso, el jarro, nunca se gloría en él mismo. Él no tiene valor en sí mismo. Él tuvo la dependencia de su creador. Por eso un jarro, un cuadro pintado, tiene la autoría de su creador, de aquel que lo pintó. Bueno, nuestras vidas, nosotros tenemos autoridad porque está grabado el nombre de Dios en nosotros. Pero ser pobre de espíritu es entender la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Y si hay algún poder, si hay alguna virtud en nosotros, cuando nuestros dones empiezan a dar sus frutos, cuando nuestras vidas cambian de rumbo, no es para glorificarnos a nosotros, porque nosotros en sí, la esencia humana, es pobre en espíritu, hermano. No hay nada bueno que encontrar. Por eso nosotros tenemos que depender. Y ahí entra lo que nosotros hablamos de 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Imagínense una iglesia, la parte física de la iglesia, los ladrillos, el equipo de sonido, todo lo que se ve en las sillas. Si no hay un predicador y no hay un pueblo que escuche, ¿de qué sirve la iglesia? Para nada. Pero tenés que entender que el pueblo que está ahí congregándose en la iglesia, así como el predicador, el pastor, ellos tienen la dependencia total del Espíritu Santo para que el culto, así como dice Romanos 12:1, tiene que ser con orden racional. Tiene la dependencia de ser regulado a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Entonces nuestro templo, nuestro cuerpo, si no tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros no somos nada. Pero el peligro está en nosotros hallarnos cuando nosotros empezamos a predicar la palabra, cuando nuestros dones empiezan a florecer. El peligro que nosotros corremos es de nosotros glorificarnos a nosotros mismos. Por eso nosotros hablamos en 1 Corintios 1:26. ¿Qué hablamos ahí? Que Dios escoge que los necios, los menospreciados, los caídos, los innobles, para que nadie se gloríe en sí mismo. Por eso la palabra original ahí en el griego de pobres, la palabra stokos, ¿qué significa? Un miserable, un pobre, un mendigo, que depende y está ahí clamando constantemente por una moneda, por un pan, porque él no tiene, así como hablamos en el programa pasado, él no tiene cómo sobrevivir por sí mismo. Él tiene una dependencia de que alguien le dé un pan, le dé una moneda. Bueno, en el campo espiritual es lo mismo, hermano. Nosotros no conseguimos sobrevivir, porque aunque nosotros tenemos el nombre, que estamos vivos, el mundo dice, tengo que vivir esta vida. Realmente ya están condenados porque se van al infierno.
Pero cuando nosotros entendemos que nosotros no podemos seguir viviendo sin Cristo, sin el Espíritu Santo de Dios, sin la dependencia de la palabra de Dios, nosotros entendemos que ahí sí, ahí nosotros tenemos una vida real. Los pobres en espíritu no entienden que en ellos puedan vivir. Ellos entienden que la vida viene a través de Dios. Nosotros entendemos que Jesús dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo sé que la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Los pobres de espíritu miran para dentro de sí y encuentran siempre una ley, como Pablo decía, que va contra la voluntad de Dios. Hermanos, vamos a seguir, espero que haya sacado la duda, pero vamos a seguir hablando. Pobres en espíritu. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de entendimiento de pobres de espíritu, acciona algo más dentro de nosotros, hermano. Acciona algo más dentro de nosotros. Abra sus Biblias, ahí en Mateo capítulo 5. Miren, los pobres de espíritu cuando se humillan, empieza a accionar ciertas cosas dentro de nosotros. Y vamos a ir entendiendo. Dice así, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué de ellos es el reino de los cielos? Nosotros hablábamos en el programa pasado, que el reino de los cielos nosotros no empezamos a vivir cuando nosotros morimos y nos vamos con Cristo. El reino de los cielos nosotros empezamos a vivir ahora, hermano. Son los frutos del Espíritu Santo porque nosotros nos humillamos, nos quebrantamos, no encontramos más nada dentro de nosotros. Y nosotros encontramos una miseria y una pobreza espiritual dentro de nosotros y necesitamos de la dependencia de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, el Consolador, el otro Paracletos, habita en nosotros, Él trae ¿qué? Toda la experiencia, la vivencia del Espíritu de Dios, y Él trae el reino de Dios sobre nosotros. Nosotros hablamos de Mateo 6:9 que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y que venga tu reino sobre nosotros. Bueno, nosotros tenemos un estado carnal, sí, todavía estamos en la carne y por eso encontramos una pobreza miserable en nuestra carne, pero el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar en nosotros y nos trae una conciencia de qué, de una vida eterna, de qué, del reino de los cielos. Nosotros empezamos a saborear los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Es una mentira, hermano. El ser humano no puede amar. El ser humano no puede ser feliz. Vemos discursos lindos sobre paz. Pero ¿dónde está la paz en este mundo? Casamientos que se hacen promesas de amor. Y a los 3 meses el casamiento se terminó. Esposa contra esposo, esposo contra esposa, hijo contra padre, padre contra hijo. ¿Qué vemos en este mundo? ¿Por qué? Porque falta una conciencia que somos pobres de espíritu y necesitamos la dependencia de Dios para que el reino, el amor, la felicidad, la paz, la templanza, el dominio propio habite dentro de nosotros. Y ahí nosotros conseguimos que empezar a vivir que el reino de los cielos en nuestras vidas. El reino de los cielos es real, es más real de todo lo que vemos y oímos en este mundo. El reino de los cielos es ahora, hermano. Es para ahora nosotros empezar a vivir. Y los pobres de espíritu, cuando entienden la pobreza en su carne, hay una reacción. Nosotros hablamos en el programa pasado que toda acción hay una reacción. ¿Y la reacción cuál es? Miren lo que dice en el 4. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, hermano. Hoy nosotros sabemos que el ser humano es duro para llorar, pero la vida nos golpea y nos trae muchos lloros en la vida, hermano. Los niños lloran, los bebés lloran por el alimento de sus padres. Los niños lloran porque caen. Hay muchos lloros en esta vida, hermano. En la Biblia también encontramos muchos lloros, hermano. Muchas lágrimas. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Génesis, capítulo 23, verso 2, cómo Abraham lloró por la muerte de Sara, su esposa. Abraham lloró por el dolor que tenía internamente por la pérdida de su esposa. Es un tipo de lloro. Pero también podemos ver en Génesis capítulo 27,
verso 38, cómo Saúl lloró de odio, de rancor, porque su hermano le había robado la bendición. Su hermano hizo una estrategia junto con la madre y robó la bendición que su padre Isaac tenía antes de morir. Entonces Esaú lloró de odio. Nosotros podemos ver otro tipo de lloro en Jueces capítulo 14 y 16. El lloro falso y mentiroso de la esposa de Sansón. Lloró falsamente, lloró con un lloro falso allí delante de Saúl para descubrir aquel enigma, que le había hecho una apuesta allí y un enigma. Ella lloró para sacar esa información y para engañar a Sansón. Entonces es un lloro falso, mentiroso. Nosotros también podemos ver otro tipo de lloro en 1 Samuel capítulo 1 verso 8, cuando Ana lloró de tristeza por ser estéril. Una mujer que llora con una amargura en el corazón porque la otra concubina, su esposo, sonreía, burlábase de ella porque era estéril. Y ella llora de tristeza, llora por ser estéril. Y ese lloro es muy parecido con el lloro que estamos hablando acá de las bienaventuranzas. Pero quería mostrarle un lloro en especial, hermano. Abra sus Biblias ahí en Lucas capítulo 7. Mire qué interesante. Y ahí nos arrimamos al lloro que nosotros estamos hablando acá. Lucas capítulo 7, verso 37 y verso 38. Mire lo que dice. Lucas capítulo 7, versos 37 y 38. Dice así, hermano. Amén. ¿Encontraron ahí? Vamos arriba. Dice así: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que le había conmovido, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Oh, hermanos, qué lindo este pasaje, hermano. ¿Y por qué este lloro? Este lloro comienza con un principio. Este lloro de esta mujer comienza con un principio que agrada a Jesús, que agrada al Espíritu Santo y que agrada a Dios, que agrada a los tres principios de Dios mismo. Este lloro comienza con un arrepentimiento, hermano, pero termina con una bienaventuranza. ¿Qué quiere decir, hermano Pablo? Comienza con un arrepentimiento y termina con una bienaventuranza. Este lloro que cae a los pies de Jesús y que empieza a mojar todos los pies de Jesús, este lloro comienza con una pobreza de espíritu. Ahí entra, hermano, el sentido que nosotros estamos haciendo este estudio expositivo de las bienaventuranzas. Este lloro comienza con una pobreza de espíritu. Esta mujer no encontraba nada dentro de sí de bueno. Esta mujer no encontraba un principio que agradara a Jesús. Era una pecadora. Mire, en el 39 termina diciendo que es pecadora. Esta mujer encontraba dentro de sí solo inmundicia y debilidad y fragilidad y pobreza de espíritu. Y termina con una bienaventuranza. ¿Por qué, hermano? Porque ella llora delante de quién. Ella se quebranta, ella muestra su pobreza de espíritu delante de quién? De Jesús, hermano. El único que podía perdonar los pecados de esta mujer. Ella entra por detrás de Jesús y esta mujer rompe principios maravillosos allí, hermano. Porque Jesús estaba hablando con un fariseo. Jesús está hablando con un hombre que era influenciador en aquella época. Simón, el fariseo, era un hombre reconocido con una reputación, y cuando ellos se sentaban a charlar con Jesús, los vecinos podían, pero tenían que quedar parados contra las paredes escuchando la charla. Los vecinos podían venir, pero esta mujer no era bienvenida en esa charla. Era una mujer pecadora, inmunda, reconocida como una paria de la sociedad. Y dice que ella entra por detrás
Porque si ella fuera a entrar por delante, hermano, Simón seguramente llamaría allí a sus empleados y dice, toma esa mujer, frénala ahí, porque no es digna de estar acá. Pero para Jesús, hermano, no le importa si sos pecador, importa que tú seas pobre de espíritu y que tú llegues llorando delante de Él. Porque los que se quebrantan, recuerda el programa pasado que hablamos, que las 4 primeras bienaventuranzas es la relación nuestra con Dios. Entonces, esta mujer llega pobre, reconociendo su miseria, reconociendo que dentro de sí no hay nada bueno. Y dice que viene por atrás, con lágrimas, llorando delante de Jesús. Hermano, cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran. En el griego, hermano, existe 9 verbos, hermano, 9 verbos para hablar de lloro. Y este lloro acá es el más fuerte de todos los verbos, hermano. Y es la palabra barchai. Barchai es la palabra más fuerte de los 9 verbos griegos que existen para descifrar lloro. Por eso le leí muchos lloros allí en el comienzo. Yo leí algunos tipos de lloro, pero este es el lloro más fuerte y más impactante que existe en el Nuevo Testamento, en la Biblia entera. Este verbo es el más impactante porque es un lloro ¿qué? Un lloro de muerte, un lloro de quebrantamiento interior, un lloro que rasga el corazón, que rompe el corazón de la persona que está llorando realmente. ¿Y por qué este lloro tiene una connotación? Y este lloro, el verbo barchai, nos lleva a un lloro de muerte. Mire lo que interesante que está en Romanos. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Mire Romanos capítulo 5, verso 12. Mire qué interesante. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este quebrantamiento, esta pobreza de espíritu que aquella mujer llegó allí, y ella entendió que sus pecados tenían una consecuencia en la vida eterna, la llevó a llorar, hermano. ¿Por qué? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. El lloro ahí, hermano, es por el pecado, por la inmundicia que te afasta de Dios. Es por el pecado que este mundo está viviendo y que afasta a las personas de Dios. Este es un pecado muy fuerte, hermano, que nos lleva a destituirnos de la gloria de Dios, a apartarnos de la gloria de Dios. Esta mujer, este lloro del cristiano, de bienaventurados los que lloran. Jesús, recuerda, está luchando con 4 religiones diferentes de aquel tiempo. Y esta mujer llora, y nosotros debemos llorar porque hay un pecado. Y nuestra carne quiere ese pecado. Y nosotros tenemos que llorar, suplicar a Dios para que nos libre de esta tentación, de este pecado. Nosotros tenemos que llegar con una pobreza espiritual, sabiendo que hay una inmundicia en nuestra carne, hermano, y que tenemos que tener dependencia del Espíritu Santo y llorar para no pecar, llorar clamando a Dios para que nos lleve por un camino diferente. Espero que ustedes estén entendiendo, hermano. Vamos a hacer una pausa y volvemos el próximo blog. Mi WhatsApp, más 598 93 71 45 40. Que Dios bendiga a cada uno, hermano. Dios bendiga entonces, hermanos, regresamos. Espero que les esté gustando el programa, que vayan entendiendo. Mi WhatsApp siempre a las órdenes, hermanos. Agreguen algo, compartan estos videos. Entrando en la www.radioungidos.com. Están en YouTube también. Estos videos, estos estudios, para que usted, si tal vez se perdió algún pedazo del programa, pueda escuchar después. Pero comparta con nosotros, hermano, lo que está aprendiendo juntamente con nosotros. Y sé que Dios tiene mucho para agregar en su vida y usted compartir con nosotros. Mi WhatsApp siempre a las órdenes, hermano. Más 598 93 71 45 40. Hermanos, terminamos hablando de Romanos 5, 12. Los que lloran por sus pecados, lloran porque dentro de sí encuentran otra ley, como decía Pablo. Pero también un pasaje interesante en Romanos, hermano, vaya conmigo
Romanos capítulo 7, verso 17. Romanos 7, 17. Dice algo interesante, hermano. Mire lo que dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo ahí está hablando de su pecado, de la lucha que él tiene contra la tentación, contra la carne. Hermano, los que lloran, los pobres de espíritu que lloran porque saben que dentro de sí hay una ley que va contra la ley de Dios. Y ese quebrantamiento, esa pobreza de espíritu que encontramos dentro de nosotros, y ese lloro por llorar, porque muchas veces estamos ahí en la línea divisoria, deseando un pecado que sabemos que va contra la voluntad de Dios, nos hace llorar, hermano. O tal vez alguna palabra en un momento que no debíamos decir y la soltamos espontáneamente y después reflexionamos sobre lo que dijimos y vimos que estamos mal, pedimos perdón, pero en nuestra intimidad lloramos. También muchas veces, hermano, nosotros tenemos que pensar lo que dice Romanos 2 también, que nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros lloramos por los pecados de los demás, no juzgamos, lloramos. Los pobres de espíritu lloran por los pecados de los demás. Lloran por un pecado de un familiar, por quien sea. El lloro hace parte de nuestra vida espiritual. Lloramos a Dios porque queremos vivir diferente a este mundo. Queremos vivir diferente del sistema de este mundo. Hay algo interesante también, hermano, que nosotros encontramos ahí en Romanos 6:23. Mire lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir Cristo Jesús, Señor nuestro? Nosotros no queremos ofender a Jesús, no queremos entristecer a Jesús con nuestras actitudes equivocadas, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros también sabemos que cuando pecamos morimos espiritualmente, nos afastamos de Dios. Por eso nosotros lloramos, pidiendo clemencia, lloramos por nuestra voluntad de pecar, hermanos, lloramos. Somos pobres de espíritu y eso nos lleva al lloro contra nuestro estado carnal. Hermanos, es interesante. Los pobres de espíritu saben llorar, hermano. No quieren ofender a Cristo. Pero también mire lo que dice, algo interesante hablando de Jesús, que queremos agradar a Jesús, que queremos estar siempre bien delante de Él. Lloramos delante de Él porque todavía hay una ley, como leímos recién ahí en el 7, en Romanos 7, hay una ley dentro de nosotros. Nosotros lloramos, pidiendo constantemente fuerza para ir contra el pecado. Hay un pasaje interesante también, hablando de eso de ofender a Jesús, hermano. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, un pasaje interesante, ahí en el verso 8 al 10, nosotros podemos leer algo interesante, hermano. Santiago capítulo 4, verso 8 al 10, mire que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, mire, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De doble ánimo, que están un poco acá, otro un poco allá, un poco en el mundo, un poco en Cristo, un poco en cada lado. Dice así: vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiad. Decidí estar solo en Cristo. Pero mire lo interesante lo que dice el verso 9. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué quiere decir esa controversia? Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué quiere decir? Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es personas que viven sonriendo en la vida sin tener en cuenta que son pecadores, hermano. Pero nosotros, cuando nos afligimos y lamentamos, lloramos, nuestra risa, eso de vivir la vida de cualquier forma, sin límites, sin parámetros, sin estatutos y sin mandamientos de Dios, se torna en tristeza. Porque cuando nosotros llegamos a Dios, nosotros encontramos otra ley dentro de nosotros. Entonces nosotros vamos a llorar.
por el estado que nosotros nos encontramos. Nosotros lloramos porque queremos que Dios nos purifique. Lloramos porque nosotros queremos que Dios nos limpie. Lloramos porque éramos pecadores. Lloramos porque hay cosas en nuestro pasado que todavía traemos en nuestra vida cristiana. Hay raíces todavía que hay que cortar. Y nosotros encontramos esa inmundicia, en esa pobreza de espíritu y lloramos. Lloramos. Y dice en el 10, humillaos delante del Señor y Él que vos exaltará. Entonces, nuestro estado, nuestra casa, llegamos llorando y arrastro. ¿Te acuerdas si cuando nosotros éramos niños y hacíamos arte, hacíamos algo mal y nuestras madres descubrían, ya nos llamaban y nosotros sabíamos lo que habíamos hecho mal? Y ya como llegamos, mamita, no, ya llegamos llorando, porque hay una paga, hay un pecado que nosotros tenemos que pagar. Pero cuando nosotros llegamos con una pobreza reconociendo, ¿y cuántas veces nosotros llegamos y disculpame mamá porque hice mal, porque me equivoqué? Llegamos llorando y nuestra madre siente en su corazón que nosotros realmente reconocemos que estamos equivocados, ¿no? Y tal vez la paliza, el castigo, la penitencia nos llega de la forma dura porque nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden pensar así? ¿Cuántos de ustedes recuerdan un acto, una actitud, un momento de su vida de adolescente, de niño, y les pasó eso? Bueno, cuando Dios es así, nosotros hablamos de aquella mujer pecadora que llega por detrás de Jesús, pero llegó llorando y movió el corazón de Jesús, porque llegó con un corazón sincero, pobre, quebrantada de espíritu. Y dice el 10, humillaos delante del Señor y Él los soltará. Si nosotros miramos Hechos 17, verso 30, dice que Dios llama a todos al arrepentimiento, a la humillación, que nos arrepentamos de nuestros pecados, lloremos, reconozcamos con una pobreza de espíritu, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él. Y ahí Dios nos exalta. Y ahí Dios comienza a hacer ¿qué? Un trabajo diferente en nosotros. Es interesante cuando Dios comienza a hacer un trabajo diferente. Hay un pasaje interesante en Hebreos, si no me falla la memoria, 12, 17, capítulo 12, verso 17, de Saúl, hablando de Saúl, que dice que buscó con lloro y con lágrimas, pero él quería las bendiciones, la palabra macario, él quería la felicidad de Dios, pero no quería humillarse delante de Dios. Usted ve Hebreos 12, 17, habla de Saúl, hermano, llorando, pero él llora por las bendiciones, no con una pobreza de espíritu, no con lágrimas de humillación y arrepentimiento. Él llora porque él tiene ambición, él quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere humillarse, no quiere ser pobre de espíritu, no quiere reconocer el pecado. Hoy cuántas personas hay así, hermano, lloran dentro de la iglesia, se quebrantan, vemos lloros, pero cuando salimos para afuera de la iglesia no vemos actitudes cristianas, cambios de vida. No vemos un reconocimiento de sus pecados, salen de la iglesia y siguen viviendo de la misma forma, hermano. De la misma forma, una vida mundana. No hay una pobreza de espíritu, no hay una lágrima de arrepentimiento, de humillación delante de Dios. Sino son lágrimas porque quieren un milagro, porque quieren la prosperidad, porque quieren esto, porque quieren un montón de cosas. Y quieren negociar con Dios esas lágrimas y hacer en bendición. Pero cuando hay un lloro de pobreza de espíritu y lágrimas de humillación, Dios nos consola, hermano. Nosotros leemos allí en Mateo, en las bienaventuranzas, podemos leer nuevamente, mire lo que dice el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación, consolación, hermano, consolación recibirán. Nosotros podemos ver en Salmos capítulo 30, mire qué interesante lo que dice Salmos capítulo 30, verso 11 y 12. Dice así la palabra de Dios, Salmos capítulo 30, verso 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré con gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dice, has cambiado mi lamento en baile, en alegría. Ustedes piensan que servir a Jehová es una vida de lloro y tristeza. No. Nosotros hablamos de los pobres de espíritu en el programa pasado que abren los caminos. Nosotros hablamos de las 4 bienaventuranzas primeras. Las 4 primeras bienaventuranzas, la relación con Dios. Cuando tú eres pobre en espíritu, tú abres
el camino para la vida espiritual. Tú lloras por tu pecado. Bueno, pero ahora viene Dios a ti. Imagínese el joven, el hijo pródigo, abandonó a su padre, salió por el mundo a hacer cualquier cosa, andaba comiendo con los chanchos y se acordó que ser empleado en la casa del padre es mejor que vivir en el mundo, y él vuelve. ¿Cómo será que volvió ese joven? ¿Cómo volvió ese joven después de todo lo que había hecho y recordando lo bueno que era su padre con él? Quebrantado, reconociendo que se había equivocado con su padre, llorando. Y todavía tiene un padre que sale corriendo, un padre honorable, un hombre de bien, un sacerdote, un rey. Y sale corriendo y se tira a los brazos. Usted lee el pasaje del hijo pródigo, se tira a los brazos del hijo, a abrazarlo y llorar juntamente con él porque ha vuelto a casa. Bueno, es esa consolación que está hablando. Tú no vas a vivir una vida de tristeza cuando tú te quebrantas, cuando tú reconoces que eres pobre de espíritu y tú lloras por tu condición, por el pecado del mundo, por el pecado de tu hermano. Dios te abraza. Y ahí que Él hace, Él cambia mi lamento en baile. Desataste mi silicio, un momento de tristeza, un momento de profundo arrepentimiento, un profundo dolor. Nosotros hablamos recién de ese lloro, que era un lloro de ¿qué? De muerte. Entonces ese silicio, ese dolor de muerte, y me ceniste de alegría y transformó en alegría, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Nosotros nos afastamos de ahora. Él cambia ese dolor, ese lloro de muerte en alegría. Y dice que, por tanto, a ti cantaré gloria mía. Y tú te levantas ¿para qué? Para adorar, para glorificar a Dios. Entiendan eso. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Tú llegaste a Dios quebrantado, pobre de espíritu, y lloraste. Ahora te levantas para glorificar a Dios. Cambió tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque tú eres pobre de espíritu. Ahora hay un Espíritu Santo habitando en ti que te hace glorificar constantemente a Dios. Y dice Jehová, Dios mío, te alabaré. ¿Para cuándo? Para siempre. No es un momento dentro de la iglesia. No es acá predicando en radioungidos.com que lo glorifico. Tengo glorificado ¿qué? Todos los días, todo el momento. Mire lo que dice Jeremías. Mire lo que dice, hermanos, Jeremías. Un pasaje interesante, Jeremías capítulo 31, verso 13 y 14. Mire qué interesante. Jeremías 31, verso 13 y 14. Mire, dice así la palabra de Dios. En el verso 13 dice así. Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien. Dice, ¿quién? ¿Quién dice? Dice Jehová. Está hablando ahí al Dios. Dios está dando la revelación a Jeremías ahí, que el pueblo de Dios iba a volver del cautiverio, iba a regresar a la tierra prometida. Pero ¿cómo iba a ser ese regreso? Entonces las vírgenes se alegrarán en danza, los jóvenes, los viejos juntamente, y cambiaré el lloro en gozo y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado en bien, dice Jehová. Cuando nosotros encontramos que somos pobres de espíritu, y lloramos y clamamos por nuestro pecado, y levantamos las manos a Dios, Él nos trae y nos regresa, así como el hijo pródigo, con alegría, porque el padre hizo una fiesta para el hijo que regresaba. Así somos nosotros, hermanos. Por eso les hablé, la pobreza de espíritu abre los caminos espirituales. Y cuando nosotros lloramos y nos humillamos, como recién hablamos allá en Santiago capítulo 4, verso 8 y 10, nosotros regresamos. Pero ese regreso a Dios, así como nosotros también leímos en programas pasados de Romanos 3:23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando nosotros nos quebrantamos en pobreza de espíritu y lloramos, nosotros regresamos a Dios con alegría.
nosotros empezamos a tener gozo en nuestras vidas, nosotros empezamos a alegrarnos en el Señor. Es divino servir a Dios, hermano. Miren lo que dice Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, verso 2. Verso 2. Isaías capítulo 61, verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para la gloria suya. Es eso, servir a Dios, hermano. Seríamos gloria suya, seríamos árboles que dan fruto. Por eso cuando nosotros leemos Juan 15, Jesús decía así: permaneced en mí y darán muchos frutos. Cuando nosotros estamos en Él, nosotros empezamos a dar frutos, hermano. Y la consecuencia de eso es maravilloso, hermano, porque sigue esa acción que termina en reacción. Esa acción tiene una reacción en el reino de los cielos. Y cuando nosotros, miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces nosotros, esa consolación, somos abrazados por Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de eso, hermano? Es bienaventurado que en el 5 ahí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Imagínense, yo me quebranté, yo fui pobre de espíritu, lloro por mi condición de pecado. Ahora hay una mansidad. Ahí yo soy manso y tranquilo. ¿Por qué? Porque ¿quién me consola? ¿Quién fue la consolación que llegó en mi vida? Fue Jesús a través del Espíritu Santo, hermano. La pobreza de espíritu, el lloro se calma. Ahora el Espíritu Santo está en mí. Es interesante, hermano, la mansedumbre que entra cuando el ser humano tiene el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa? Ahí en Mateo 5:5, la mansedumbre, hermano, es la palabra paraos. ¿Sabe qué significa manso en el griego? Paraos. Que se trata de qué? De esa mansedumbre, de esa gentileza. Me torno equilibrado, hermano. Me torno consciente. La mansedumbre ahí, hermano, este concepto de mansedumbre ahí expresa que hay una fuerza bajo control. Hay una mansedumbre hay una fuerza, hay un carácter ahí, pero es que tiene un control sobre él. ¿Quién está controlando ese carácter fuerte, esa mansedumbre? ¿Quién está controlando? Es el Espíritu Santo, hermano. A veces nosotros hablamos de personas que pelean, que discuten. Son fuertes en carácter. No, verdaderamente ahí son débiles, hermano. Porque cuando yo soy fuerte, yo soy manso. Porque soy controlado por quién, por el Espíritu Santo. Entonces esa mansedumbre de carácter, de personalidad, esa fuerza ahí está en control, hermano. Es una fuerza. Hay personas que son fuertes de carácter, son explosivas. Pero cuando ellas reciben el Espíritu Santo, hermano, es mansa, es equilibrada. Ella tiene fuerza dentro de sí, sí, pero tiene un control. Hay una fuerza en control ahí adentro, que es el Espíritu Santo. La palabra paraos, una fuerza, un carácter. Muchas veces nosotros estamos prontos para explotar, para decir algo, para rebatir. Pero el Espíritu Santo nos controla. El Espíritu Santo nos lleva abajo. Recuerda a Pedro, allí con Malco, en el monte de Getsemaní, allí, cuando Jesús va a ser preso. Y Pedro saca el cuchillo y le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Y Jesús le dice: no, Pedro, agarra allí, coloca la oreja nuevamente, hace aquel milagro extraordinario. Y Pedro, vemos que era un tipo violento. Nosotros podemos ver Lucas 22, capítulo 22, verso 30, que dice: no voy a negarte, Jesús, voy a ti con la cárcel. Una violencia tremenda, hablando de lo que ni sabía lo que estaba hablando. En la misma noche niega 3 veces a Jesús. Pero nosotros miramos en Hechos capítulo 2,
Cuando el Espíritu Santo viene sobre Pedro, Pedro ya es un tipo equilibrado. Pablo va a tener aquella discusión allí sobre los gentiles con Pedro. Y Pedro no es un hombre que ya saca el cuchillo y dice, no, los judíos solo tienen que... No, Pedro se sienta a charlar con Pablo hasta que entran en un acuerdo. ¿Por qué? Porque ya estaba dominando bien el Espíritu Santo. Pedro, la hora que va a ser crucificado, ¿qué pide? No, crucifíqueme de cabeza para abajo porque no soy digno de ser crucificado como Jesús. Ya se terminó aquel hombre explosivo porque él es manso. Tú tienes la fuerza, sí, muchas veces tú quieres pelear, rebatir, pero no, pero ahora yo estoy siendo qué consolado, lo que hablamos en el verso 4, recibirán qué consolación. En el verso 4 dice, bienaventurados que lloran, porque recibirán consolación. Cuando Cristo te abraza con el Espíritu Santo, tú empiezas a ser qué conducido por el Espíritu Santo. Miren un pasaje interesante, hermano. Abran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 16, versos 5 y 6. Nosotros ya estamos finalizando. Los mansos van a tener que quedar para el próximo programa porque vamos a hablar sobre este pasaje y terminamos, hermano. Queda mucho para hablar de la palabra paraos, pero el próximo programa en vivo vamos a enganchar los mansos. Pero quería dejar para usted refletir esta 2 de Samuel, capítulo 16, versos 5 y 6. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 16, versos 5 y 6. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Salió un hombre, hermano, apedreando a David. Él se llamaba Simei, hijo de Gerar, un hombre que era de la familia de Saúl, hermano. Saúl está siendo perseguido por Absalón, su hijo, está queriendo tomar su reinado. Y David tiene que huir, hermano, huir de Absalón con todo el pueblo y con todos sus siervos que lo seguían, los generales del ejército. David tenía poder en ese momento, sus guerreros estaban con él. Y sale un hombre sale y apedrea a David, llamado Simei, un hijo de la familia de Saúl. Sale y tira piedras a David, maldice a David, le dice un montón de disparate. Y David tiene la oportunidad de mandar un guerrero y cortarle la cabeza, o llevarlo preso, o arrastrarlo por el camino, y tenía poder. Pero David estaba siendo conducido por el Espíritu de Dios. Y mire lo que David dice en el verso 9 y 10, hermano. Entonces Abisai, hijo de Sarbía, dijo al rey, uno de los guerreros le dijo, hermano. Entonces dijo Abisai, hijo de Sarbía, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto, mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Quitarle la cabeza. El rey tenía el poder de decirle, quítale la cabeza. Pero mire lo que dice el rey. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbía? Si él es así, maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué les estoy leyendo todo esto? Porque los mansos no quieren hacer justicia por sus manos, hermano. Los mansos no atacan. Uno de los problemas más grandes que tuvo Jesús cuando vino a esta tierra, hermano, fue su mansedumbre. El pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero, poniendo Roma bajo su espada, bajo sus pies, degollando y matando. Y viene Jesús, hermano, con aquella mansedumbre. Jesús perdonando, yendo a las prostitutas, a los homosexuales. Jesús, que delante del propio Poncio Pilato le dice, tú eres Israel, tú no tienes reino, tú no tienes siervo, tú no tienes castillo, tú no tienes nada. Y él no respondía nada. Jesús, que era perseguido y maldecido por los fariseos, nunca levantó la mano para que viniera una tropa de ángeles y destruyera todo el mundo. Un Jesús que
que estaba en la cruz allí y podía decir a su santo y liberal, decía así, perdónalos porque no saben lo que hacen, apuntando la ignorancia del pueblo que lo colgaba, apuntando la ignorancia de este mundo y pidiendo al Padre que clemencia. Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué más mansedumbre, hermano? Ahora entiendan una cosa, entiendan algo importante que vamos a tocar el próximo programa. Pobres de espíritu, pobres de espíritu, no es tener un espíritu pobre. No es que tú tienes que ser pisoteado por todo el mundo, no, tú tienes carácter, tú tienes personalidad, pero tú no sales atacando a todo el mundo, tú tienes un discernimiento. Por eso nosotros hablamos de Hebreos 5:13, lo sólido es para el que está maduro, el apelo es que saben discernir el bien y el mal. Tu fuerza, tu carácter, tu ímpetu es dominado por el Espíritu Santo. Es simple, hermano. Nosotros el próximo programa hablaremos más, hermano. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar prendido el programa a través de la Biblia y entregamos todo en las manos de Dios. Vamos a orar para finalizar, hermano. Entonces oramos. Señor, en este momento, Señor, nos ponemos en tu presencia agradeciendo por este programa, agradeciendo por la oportunidad que tú nos das, Señor, y un programa más que nos diste. Entregamos todo en tus manos y que todos nosotros aprendamos, Señor, a ser pobres de espíritu, a llorar, a ser, Señor, cada vez más mansos, Señor. Controla nuestro carácter, nuestra mente. Gracias por este programa. Bendice al director de la radio, bendice a mis hermanos, Señor. Denos, Señor, una semana bendecida. Que este final de semana sea bendecido y que el comienzo de la nueva semana sea en tu presencia. Entregamos todo en tus manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga, hermanos. Hasta el próximo viernes.